Muchachos, clase de hoy, o sea, taller de hoy en realidad, vamos a repasar los contenidos de la semana. Son dos contenidos súper breves en general, eh, pero el peligro es que se puede complicar mucho. Muchos los ejercicios no son siempre muy fáciles, y más porque en la materia de longitud de arco apareció un concepto que está entre medio, que es medio peligroso, que es el de coordenadas polares. Hay que manejarlo bien, simplifica harto la vida, pero eh, eh, simplifica harto la vida, pero hay que conocerlo, hay que entenderlo y los vamos a practicar hoy día. ¿Ya? Entonces, esto. Tengo preparados algunos ejercicios en ese espíritu. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que pasa? Tengo tres ejercicios de longitud de arco. En el primero está todo regalado. ¿Ya? Esa es la gracia del primer ejercicio, que a mí me están dando las fórmulas. Se supone que la longitud de arco de una curva está dada por esta fórmula. Integral de A hasta B de una raíz de x a dt, de x a dt, me quedó fea la raíz, ahí, todo eso al cuadrado, más de i a dt, todo esto al cuadrado, dt. Esa es la fórmula de la longitud de arco. Entonces, ya parte medio complicado porque se supone que el x y el y están en función de un t, y ese t se mueve en este caso entre a y b. Esa es la fórmula. ¿Ya? Entonces, acá está bien porque acá me regalaron todo. Acá dice determina la longitud de la gráfica de la curva que aparece acá, que está dada en forma paramétrica por estas ecuaciones. ¿Ya? X de t es eso, e y de t es eso. Entonces, y me dicen dónde se mueve el t. El t se mueve entre 0 y 2pi. ¿Ya? Independiente de que yo no pueda graficar esto, ¿ya? Yo solamente aplico la fórmula y todo va a andar muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito para la fórmula? Las derivadas de x y de y con respecto a t, y meterlas acá en la expresión que está donde está la raíz y esas derivadas al cuadrado. ¿Ya? Así que necesito derivar. En nuestro ejemplo, entonces el x' de t va a ser derivar esto, si desarmo, bueno, puedo sacar el a por la derivada del t, que es 1, menos la derivada del seno, que es coseno. ¿Ya? Y si derivo el i con respecto a t, es el a por la derivada del paréntesis, que es simplemente seno de t. ¿Ya? Y los tengo que elevar al cuadrado y meterlos adentro en la raíz. Entonces al cuadrado, x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, da lo mismo si lo escribo como prima o si lo escribo como dx de t, exactamente lo mismo. Va a dar a cuadrado por el paréntesis al cuadrado más a cuadrado por seno cuadrado. ¿Ya? Y ese paréntesis al cuadrado es cuadrado de binomio. Así que a cuadrado voy a factorizar todo el a cuadrado directo. 1 menos 2 coseno de t más coseno cuadrado, ahí eleva al cuadrado binomio, más seno cuadrado. ¿Ok? Y todo eso que está ahí, hay una parte mágica que es coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso da 1. Por ende, todo esto dio eh, a cuadrado por 2 menos 2 coseno de t. ¿Ya? Y ahora le aplico raíz. Entonces la integral, en mi caso, la longitud de arco, va a ser de 0 a 2pi, porque me lo están avisando, me dicen acá que el t se mueve entre 0 y 2pi, de la raíz de esta expresión, de a cuadrado por 2 menos 2 coseno de t. Todo esto de t. Ya me las tengo que arreglar para calcular esa integral.
El a cuadrado no dice nada del a, no dice que si es que es positivo, si es negativo, nada. Raíz de a cuadrado es módulo de a, ¿sí? Así que va a salir, es como una constante, pero tiene que salir positiva. ¿Ya? Esto va a ser módulo de a, ¿ya? Por la integral de 0 hasta 2pi de la raíz de 2 menos 2 coseno de t. ¿Ya? Así que tengo que arreglármelas para calcular esa raíz. Y aquí viene el gran truco para este tipo de raíces. Podría factorizar por 2. Ese no es el truco. De hecho, ese no aporta nada. Sale un raíz de 2. Un raíz de 2 por el módulo de a, de 0 a 2pi, de 1 menos coseno de t. ¿Ya? Eso llevamos. Ya lo simplifiqué montones. Todo esto de t. Y ahí hay un truco. Porque nosotros sabemos, en general, que seno de t medios, en este caso t, póngale teta, lo que sea, es la raíz de 1 menos coseno de t partido en 2, con un más menos. Cuidado con ese más menos. ¿Sí? Dependiendo el valor de t medios, este seno me podría dar positivo o me podría dar negativo. Por eso el más menos. ¿Ya? Y si paso el raíz de 2 que está abajo para el otro lado, yo obtengo que raíz de 2 por seno de t medios es más menos 1 menos coseno de t. ¿Ok? Eso. Pero acá estamos calculando esto de manera que nos quede longitud de arco positiva. O sea, esta raíz que está aquí tiene que darme positiva. La raíz que está dentro de la integral no tiene el más menos. Es una raíz, así que siempre tiene que dar positiva. Así que eh, hay que tener cuidado porque voy a separar la integral. Voy a separarla en dos partes. Raíz de 2 por módulo de a por... eh, a ver, no, creo que ni siquiera es necesario separarla. En el siguiente ejercicio la tengo que separar, pero no en este. ¿Qué es lo que sucede? Que yo voy a cambiar el raíz de 1 más coseno de t por el raíz de 2 seno de t medios. ¿Ya? O si quieren, para que se ilustre mejor, yo puedo pasar la raíz para el otro lado, ¿sí? Y el 1 menos coseno de t me queda como 2 seno cuadrado de t medios. Este sería el 1 menos coseno de t. Y cuando yo reemplazo eso y le aplico la raíz que está acá en la integral, me da módulo de eso, módulo de esa expresión. O sea, esto es raíz de 2 por el módulo de a, por la integral de 0 a 2pi, de la raíz de 2 por seno cuadrado de t medios, de t. De nuevo va a salir otro raíz de 2, así que va a salir un 2 finalmente acá afuera. Pero este es el error que cometemos cuando hacemos este ejercicio. Que cuando yo calculo raíz de seno cuadrado, automáticamente uno cancela la raíz con el cuadrado y me quedo con seno. Pero como en este caso esa fórmula depende de un más menos, entonces hay que tener cuidado. Me va a quedar módulo de seno de t medios. De t. ¿Sí? Tengo que ver cuándo ese seno de t medios es positivo y cuándo es negativo. ¿Ya? Para dejar siempre el caso positivo. Si me dieran un pedazo en un intervalo me diera negativo, tengo que ponerle un menos adicional. ¿Ya? Y la verdad es que en este caso va a dar más o menos lo mismo, porque cuando esta parte que está aquí, voy a volver a la fórmula que estaba antes, cuando esa me da positiva, cuando el seno de t medios, o sea, cuando el t medios sea un ángulo que esté entre 0 y pi, o sea, seno de t medios me va a dar positivo, ¿sí? Si es que el t medios se mueve entre 0 y pi, 0 y 180. Entre 0 y 180, el seno me da siempre positivo. Ya, pero ahora multiplique todo eso por 2 y me queda que el t entonces se mueve entre 0 y 2pi. ¿Ok? Así que en realidad, en este caso, en este ejemplo, como era valor absoluto de seno, y el t se movía entre 0 y 2pi,
Bueno, t medios siempre va a ser positivo. Así que este seno de t medios siempre me da positivo. Ya no hay para qué agregarle un signo menos adicional. Aquí va a ser simplemente seno de t medios de t. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Antes no importaba, porque antes las integrales eran indefinidas, no importaba mucho. Pero como ahora las integrales son definidas, importa dónde se mueve el ángulo. Hay que tener cuidado con cada vez que queramos ocupar esta regla, cambiar este tipo de raíces usando esta fórmula. ¿Ya? Y aquí en adelante esto es súper fácil. Seno de t medios, la integral es menos coseno. Pero por el medios tengo que ponerle un 2 adicional. ¿Ya? Y esto evaluarlo entre 0 y 2pi. ¿Ya? Y está el 2 por el módulo de a al principio. ¿Ya? Así que ahí va a estar el resultado. Esto va a dar 2 por el módulo de a por menos 2. Vamos a sacar al tiro esas constantes. Va a dar menos 4 entonces por el módulo de a por el coseno evaluado, el t evaluado en 2pi medios. Eso es coseno de pi, si hago 2pi medios. Y coseno de pi es menos 1, menos el coseno de 0, que es 1. Entonces me dio un lindo menos 2 adentro, con el 4 de afuera, me da 8 por el módulo de A. Y ahí estamos. ¿Okay? Ahí está el largo de la curva. No había ninguna información sobre el A. ¿Ya? Si el A es positivo, se queda tal cual, A. Y si el A es negativo, se queda como menos A, para que sea positivo y sea efectivamente una longitud. Si para eso está el módulo, ¿ya? Para que sea una longitud. ¿Ok? Así que ejercicio, por un lado fácil, porque nos dan todas las fórmulas, hay que derivar y elevar al cuadrado, pero estaba rara la integral. Tiene este pequeño detalle que sirve para calcular integrales de esta forma. 1 menos coseno en raíz, o bien 1 más seno en raíz. Todas se les aplica la misma fórmula, la misma identidad trigonométrica, pero hay que tener cuidado con los signos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar o acotar? Chicos, ¿nada? Ya. Eso. Ya, vamos con otro. Segundo. Vamos a también calcular longitud de una gráfica, longitud de una curva, longitud de un arco, da lo mismo como lo nombren, de esta ecuación, ¿sí? O sea, de esta función. Y es una función integral. Rarísimo. En este caso la curva es y igual f de x. Esa es una curva, pero la f de x está dada por una función integral. ¿Ya? Entonces, sin enredarse, es una función integral y la curva está dada por y igual f de x. ¿Ya? Entonces aquí no está la parametrización. Se supone que todos estos ejercicios debería haber un x que depende de t y un y que depende de t. ¿Ya? Y yo en clase le contaba a mi paralelo que cuando la y está despejada, entonces el t es el mismo que el x. ¿Sí? En el fondo, eh, ¿cómo se dice? Que yo hago esta parametrización, va a quedar fea al principio, pero se simplifica, se entiende después. Si el y está despejado, entonces yo digo, ok, x va a ser x. Y mi y va a ser la función en x. Ahí está parametrizado, logré escribir todo en una sola variable, en la variable x. ¿Ya? Ya, pero como todas las definiciones están con t, entonces lo vamos a dejar así. Mi x va a ser t y mi y va a ser f de t. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar un poco las letras para que no haya confusión. A mi x la estoy llamando t. Entonces la función integral va a ser de 0 hasta t. ¿Sí? Ahí está el x que lo estoy cambiando por t. Y la letra que está dentro, que era t antes, la voy a cambiar para no confundirme. Esto es u más 3 du.
¿ya? Y el t se mueve entre 0 y 1. Entonces, el t se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Hice todos esos cambios porque las fórmulas están en función de t. Yo podría haberlo dejado todo en función de x, pero para no usar la fórmula tal cual, lo cambié a t. ¿Ya? Da lo mismo eso. ¿Sí? El t es la x en este caso. Y ya tengo todo. ¿Qué necesito entonces? Necesito el x' de t. Bueno, es súper simple el x' de t porque x es igual a t. Derívelo con respecto a t, eso da 1. ¿Sí? El t hay que derivarlo con respecto a t, da 1. Y el y' de t es agarrar toda la función integral, y derivarla con respecto a t. ¿Ya? Y por teorema fundamental del cálculo, lo único que hay que hacer es reemplazar la expresión de adentro y cambiar la variable por t. O sea, es t más 3 en raíz. ¿Ya? Era una función integral en t, lo escribí en t, y al derivarla me quedo con lo de adentro. ¿Ok? Y las necesito al cuadrado. Entonces, x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado va a ser lo siguiente. X' de t al cuadrado sigue siendo 1, ya era 1, y esa raíz, si la elevo al cuadrado, me queda el t más 3. ¿Ya? Y en la fórmula entonces va la raíz. La longitud de arco va a ser la integral entre 0 y 1, de, de la raíz de t más 4. ¿Sí? Esto que está aquí da t más 4, obvio. ¿Sí? Y todo esto de t. ¿Ya? Pero está fácil, el t más 4 en raíz es lo mismo que escribir de 0 hasta 1 el t más 4 a la 1 medio de t, y es integrar una potencia finalmente, así que es t más 4 elevado a 3 medios, partido en 3 medios, pero evaluado entre 0 y 1. ¿Ok? El 3 medios de abajo lo escribo como 2 tercios por el t más 4 a la 3 medios, evaluado entre 0 y 1. Así que si evalúo en 1, me queda 1 más 4, 5 a la 3 medios, menos, si evalúo en 0, me queda 4 a la 3 medios. Y 4 a la 3 medios, el medios es raíz, así que queda 2, y al cubo queda 8. Ahí está. Y eso es. ¿Ya? Y terminamos el ejercicio. Da un número feo, pero la integral ahí era súper inocente. ¿Ok? Entonces no es malo que hayan funciones integrales, ¿sí? Porque si esa función integral tiene una raíz adentro y la elevo al cuadrado, se va la raíz. ¿Ya? Así que me queda una función fácil de integrar. ¿Ok? La rareza era que era una función integral. Lo demás era súper fácil. ¿Dudas? ¿Consultas? Por favor, hago énfasis en esto. Si el i está despejado, entonces la parametrización es esta, siempre. Esta que está acá. Siempre. Y después usted cambia la letra x por t, ¿ya? Para que le quede como está explicado en clase. Todo lo dejamos escrito en función de t, así que es cosa de cambiar la letra, ¿no? Ya no hay ningún problema. ¿No hay dudas? ¿Nada? Muchachos, esto va a entrar para el control, tienen que saberlo bien. Nada. Ok. Avancemos. Otro de longitud de arco. La primera parte dice, parecido a la situación anterior, que era cuando el i estaba despejado, nos dicen que hay un r como f de teta, y hay que demostrar que la fórmula de longitud de arco en coordenadas polares, aquí voy a repasar algo de coordenadas polares, es esta expresión, la integral de alfa hasta beta de la función evaluada al cuadrado
más la derivada de la función elevada al cuadrado de teta. Esa es la parte A. Y en la parte B, que se supone que voy a ocupar la parte A, vamos a calcular la longitud de arco de esta cosa que se llama cardioide, que tiene esta ecuación. Entonces, en realidad yo puse este ejemplo para ahondar un poquito más en coordenadas polares, ya que es poquito lo que necesitamos, pero lo poquito que necesitamos ya es difícil. Así que quería verlo acá. ¿Qué son las coordenadas polares? Eh, es cambiar, esto lo expliqué en clase y también aparece en el PDF de cátedra, que es cambiar el X y el Y, que uno les dice coordenadas rectangulares, por determinar un punto a través del radio y el ángulo que forma. Entonces mi X se convierte en R coseno teta y mi Y se convierte en R seno teta. ¿Okay? Ese es el cambio de variable. Estamos pasando de las coordenadas X, Y a las coordenadas R teta. ¿Ya? Cualquier punto puede ser determinado por su radio, que es la distancia del punto al centro, al origen, y por su ángulo. ¿Ya? ¿Y aquí es lo que pasa? Que eso está en dos variables. ¿Sí? Eso sigue siendo dos variables, de xy a r teta. Y se supone que estas parametrizaciones las estamos haciendo en una variable, la variable t. ¿Ya? Aquí lo vamos a escribir como teta, ¿ya? Pero va a ser una sola variable. ¿Y de dónde sale eso? Porque acá en la parte A me están diciendo que el r está despejado. El r es una función de teta. ¿Ok? Entonces, en realidad, estas coordenadas polares, como están escritas así, el r lo voy a cambiar por f de teta. O sea, mi x va a ser f de teta, coseno de teta, y mi y va a ser f de teta, seno de teta. Ahí pifié. F de teta por seno de teta. Y ahí está en una variable. Todo está en la variable teta. ¿Sí? Gracias a que el r estaba despejado. ¿Ya? Ya, yo le voy a aplicar la fórmula de longitud de arco a esta expresión, donde la variable es teta. ¿Ya? Y teta en general, si quiero una vuelta que represente todo el plano, teta se va a mover entre 0 y 2pi. ¿Ya? En realidad aquí lo vamos a hacer en alfa y beta, cualquier teta. Vamos a hacerlo así mejor, como nos pide el enunciado. ¿Ya? Teta se va a mover entre un alfa y un beta. Ya da lo mismo cuál sea ese, depende del ejercicio. ¿Ya? Aquí lo estamos haciendo de manera general. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer para mostrar que esta fórmula sirve para el caso de coordenadas polares? Vamos a hacer la fórmula normal, como si fuera xy en función del t. En este caso es teta. Entonces necesito el x', de teta. Y es un producto, es f por coseno. Así que cuando lo derivo también es producto. Es f' de teta por coseno más f de teta por la derivada de coseno, que es menos seno. ¿Ok? Voy a escribir lo mismo, pero ahora con el menos afuera. F' de teta por coseno menos f de teta por seno. Ahora voy a escribir el I' de teta. De nuevo es derivar y de nuevo hay un producto. La función y el seno. Entonces lo derivo. F' de teta por seno, derivar el primero por el segundo, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces seno derivado es coseno. ¿Ya? Ahí estamos bien. Ahora necesito los cuadrados. Y hay que tener cuidado porque se van a armar cuadrados de binomio. X' de teta al cuadrado Profe, más ¿por qué está ahí? ¿Perdona? De nuevo. ¿Por qué está la suma en la derivada del x con respecto a teta? Porque tengo que derivar todo esto. Lo voy a marcar y después lo voy a desmarcar. Ese, tengo que derivar todo eso con respecto a teta. Entonces es producto. Derivar el producto. Sí. Ya, pues derivar el primero, f' de teta, por el segundo sin derivar, más el primero Ah, sin ya, ya, derivar sí. Ya por me la acordé, derivada ya del me acordé. segundo. ¿Sí? Cuidado con esa. Y ahí me quedan binomios, ¿cierto? Tanto en el x' como en el y'. Y para la fórmula de longitud de arco, ahora los necesito al cuadrado. Entonces, cuadrado binomio.
que va a doler, pero se puede. Cuadrado del primer binomio, el que es con el que salió desde la x, es f' de teta al cuadrado al primero estoy haciendo, coseno cuadrado, eso, menos el doble producto entre ambos términos, f' de teta por f de teta por coseno de teta por seno de teta. Los multipliqué todos, están en distinto orden, pero están todos multiplicados. Y después el cuadrado al segundo, que es la función al cuadrado por el seno al cuadrado. Horrible. ¿Ya? Ahí está todo el cuadrado binomio desarrollado. ¿Ya? Ese es el x' de teta al cuadrado. Pero ahora le tengo que sumar el y' al cuadrado, que es casi igual. Es f' de teta, hoy no parece f' eso, f' de teta, todo eso al cuadrado, por seno cuadrado, es el cuadrado al primero, más dos veces, y aquí de nuevo viene la multiplicación de todos los tipos, f' de teta, f de teta, coseno de teta, seno de teta. Eso pasa en el doble producto, cuando hago el cuadrado de binomio aquí, en esa suma. Y más el cuadrado del último, que es f cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta. Y todo eso lo sumo. Y magia, porque si lo sumo, se van los dobles productos, están con signos cambiados. Si junto los f' al cuadrado, o voy a juntar los f primero. Si junto los f al cuadrado, que son los que están al final, y factorizo esos tipos, eso, f cuadrado, factorizo y me queda adentro seno cuadrado más coseno cuadrado. Y eso es 1. Y si factorizo los f' al cuadrado, los acompañan también coseno cuadrado más seno cuadrado. Magia. Me quedaron justo los términos como la identidad fundamental, S y S dan 1. Así que en realidad la suma de los x' y y' al cuadrado da el f al cuadrado más el f' al cuadrado. ¿Ya? Y si le pongo raíz, ya aparece la fórmula que quería demostrar. Por lo tanto, el L es la integral de alfa hasta beta de la raíz de esto que acabo de encontrar. F cuadrado de teta más f' de teta, todo esto al cuadrado de teta, y era lo que quería demostrar. ¿Ya? Ahí está la primera parte lista. ¿Ok? Así se escribe la fórmula en coordenadas polares. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿cómo fue el último? Disculpe. ¿Sí? Sí. Ay, ay. Ah, ya, perfecto. Gracias. Entonces, esta es la idea. Esta es la idea. En todos los ejercicios uno puede ocupar la fórmula que vimos en clase, que era la del x', y' al cuadrado y en raíz. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si a mí me dan la curva en polares y me la dan lista con el R despejado? ¿Qué es lo que va a pasar en la parte B? En la parte B me dice calcula la longitud del arco del cardioide, esto que está acá. ¿Sí? Esto que está aquí representa una figura. Es como cuando hacíamos cónicas. ¿Ya? Es una figura en R2. Yo les voy a contar algo de cómo es la figura, pero después lo único que hay que hacer es entender que este tipo, el 1 más coseno de teta, es mi f de teta. ¿Sí? Entonces yo en vez de de devolverme y hacer todo en xy, lo voy a hacer todo en r teta, o en teta en realidad. ¿Ya? Ese va a ser mi f de teta, que lo voy a reemplazar en esta nueva fórmula. ¿Ya? Ya les cuento algo del cardioide, para que puedan entender cómo funcionan las figuras en coordenadas polares. Es solo eso, no es obligación en el ejercicio, pero quiero, para que no se confundan después con otro ejercicio. Aquí está mis ejes en R2, y voy a escribir esta fórmula, que es R igual 1 más coseno de teta. Esa es la, esa es la, esa es la curva. ¿Ya? Ya, ¿qué es el R? Es la distancia del polo, que es el origen, así se le dice polo, a algún punto.
es la distancia del punto al origen. Y el θ es el ángulo. ¿Ok? Entonces, como uno va dibujando algo acá, voy recorriendo los ángulos y veo cuán largo es el R. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo hacer una tabla aquí. No, mala idea hacerlo así. Voy a hacer una tabla. Voy a hacer una tabla de cuánto vale, cuando ocupo un θ, cuánto vale el R. ¿Ya? Insisto, no es obligación el ejercicio, pero fíjense que no me dicen hasta dónde tengo que integrar. Me dice, calcule la longitud del arco del cardioide, este que está acá. Y no me dicen hasta dónde se mueve el θ. Y no tengo idea qué es un cardioide. ¿Ya? Entonces, por eso aquí lo voy a construir y para que vean una vez por lo menos cómo se construye una figura en polares. Ya, ¿qué pasa si el θ es 0? Si estoy en el ángulo 0. Yo lo reemplazo acá y me queda que el R es 1 más coseno de 0, que es 1. Así que todo esto da 2. O sea, si estoy en el ángulo θ igual 0, aquí θ igual 0, ¿sí? Dice que el punto tiene que estar a una distancia 2 del origen. O sea, si voy a marcarlos así. Ahí están, de hecho de a 3 mejor. Ahí. Ya, ahí está el 2. Entonces mi punto está ahí. Está a una distancia 2 del origen. ¿Ya? Voy a ir con otro θ conocido. Voy a elegir θ igual pi sextos, que es 30 grados. ¿Ya? Coseno de pi sextos es raíz de 3 medios más 1, me va a dar un número mayor que es 1, y tanto. ¿Ya? Pero quiere decir que en el ángulo, ahora voy a crecer el ángulo, ese es el ángulo pi sextos, ¿sí? Ahora estoy a una distancia menor, estoy a una distancia 1 más raíz de 3 medios. ¿Ya? Eso da 1, algo. Creo que da 1,7 por ahí. No, 1,5 por ahí. ¿Ya? Pero estoy a una distancia menor. Entonces ahí marco el punto que ya está un poco más cerca del origen. ¿Ok? Y así, voy construyéndolo. Si estoy en pi cuartos, en pi tercios, puros ángulos conocidos, como para que la construcción no sea tan fea. Si estoy en pi cuartos, esto da raíz de 2 partido en 2 más 1. 1 más raíz de 2 partido en 2. Y esto da también un 1, algo, pero es más chico que el anterior. Va bajando, porque el raíz de 2 partido en 2 es más chico que el raíz de 3 partido en 2. Así que va bajando. Si ahí está el pi cuartos. Ahí está el pi cuartos. Entonces ahora estoy más cerca del origen. ¿Ok? Y a medida que sigo, para el pi tercio el coseno da 1 medio. Ese da 3 medios. Ese es 1,5. ¿Ya? Pero cada vez me voy acercando más porque los números se van haciendo más chicos. Y si llego al pi medios, coseno de pi medios es 0. Y llego hasta el 1 entonces. ¿Sí? En este caso, si estoy en el ángulo pi medios, que está aquí, aquí estaba el pi tercio, que me lo salté, pi tercio, pi medios. Ahora en el pi medio estoy mucho más cerca. Estoy a distancia 1. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahí tengo entonces la figura, se supone que va haciendo así. ¿Ya? Va haciendo así. Se van acercando los puntitos hasta llegar a 1. ¿Qué pasa si yo ahora me paso hacia... Ay, esto quiero apretar. Ahí sí. Voy a ampliar esto bien abajo. ¿Qué pasa si ahora me paso hacia los ángulos que están en el segundo cuadrante? Que están en el segundo cuadrante. Voy a empezar a tener cosenos negativos. ¿Sí? Por ejemplo, si ocupo el 2 pi tercio, el mismo valor que está acá, pero el 1 medio es negativo. Entonces me queda 1 menos 1 medio y me da 1 medio. Y se achicó más todavía. O sea, cuando estoy en el 2 pi tercio, 2 pi tercios, que es 120 en grados, estoy más cerca aún. ¿Sí?
Y si agarro cualquier otro de esos ángulos, empiezo a recorrerlo en el mismo sentido, 3 pi cuartos, aquí voy a hacer 5 pi sextos, hasta llegar a pi, para completar el cuadrante con los ángulos conocidos. Cada vez más se va achicando el valor. Aquí voy a hacer 1 menos 2 raíz de 2, menos raíz de 2 partido en 2. Aquí voy a hacer 1 menos raíz de 3 partido en 2. Y en pi va a ser 1 más menos 1. Y eso da 0. Entonces se siguió achicando a medida que yo iba recorriendo los ángulos que conozco. Se siguió achicando esto hasta llegar a 0. Entonces da una curvita así. Da una curva así. ¿Ya? Después en el tercer cuadrante pasa lo mismo, así que se repite la figura. No lo voy a hacer completo, podría seguir haciendo la tabla todo el rato. O sea, en el tercer cuadrante se repite la figura, ¿ya? Y en el cuarto cuadrante se repite lo que pasaba en el primer cuadrante porque el coseno es positivo. Así que ahora hace así. Eso es un cardioide. Y se llama así porque tiene forma de corazón. ¿Ya? Es lo más romántico que van a ver en su carrera universitaria. ¿Ya? Oh, Y eso, ya parece otra cosa que no la voy a nombrar en vez de un corazón, pero eso es, ¿ya? Y hay hartas fórmulas, hay hartas cosas raras, pero así uno va construyendo. Hay otra que es una flor, eh, para expresiones que son así, coseno de n por teta, se forman flores con pétalos, ¿ya? Dale una vuelta a una expresión así, coseno de 2 teta, por ejemplo, y vean cómo da. ¿Ya? Es bien bonito y uno se acostumbra a las coordenadas polares, es solo eso. ¿Ya? Ya, pero ahí completé la figura. Si yo empiezo ahora a pasarme del 2pi, a ver periodos del coseno, voy a llegar a la misma figura. Así que en realidad lo que me están pidiendo es la longitud de arco de toda la figura completa. Así que en realidad tengo que hacerlo de entre 0 y 2pi. ¿Ya? Por ende, ahora voy al cálculo de la longitud de arco. ¿Ya? Eh, si mi R era S, el 1 más coseno teta es mi f de teta, el de la fórmula anterior. ¿Ya? Así que al cuadrado, para ocupar la fórmula que dedujimos antes, es el cuadrado binomio. Cuadrado el primero, doble producto y cuadrado el segundo. ¿Sí? Eso aparece en la fórmula que dedujimos antes, el cuadrado del f. Y también necesito la derivada. La derivada de este tipo es menos seno y al cuadrado es seno cuadrado. ¿Ya? Y lo meto en la fórmula. Entonces va a ser la longitud de arco en polares, va a ser desde 0 a 2pi, la raíz, perdón, de 1 más 2 coseno de teta, más coseno cuadrado, más seno cuadrado. Ya, pero coseno más seno, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Todo esto de teta. Así que en realidad esta es la integral de 0 a 2pi de la raíz de 2 más 2 coseno de teta. ¿Ya? Y puedo sacar el raíz de 2 fuera, todo esto de teta. Saco el raíz de 2, me queda de 0 a 2pi, de 1 más coseno de teta. Y llegué a lo mismo del primer ejercicio. ¿Sí? Una raíz de la forma 1 más o 1 menos coseno de teta. Entonces acá de nuevo viene al rescate esta idea, que coseno de teta medios es más menos la raíz de 1 más coseno de teta partido en raíz de 2. O sea, partido en 2. Si paso el raíz de 2 para el otro lado, me queda que raíz de 2 por coseno de teta medios es raíz de 1 más coseno de teta. Pero a veces esto es positivo y a veces esto es negativo. ¿Ok? Y yo quiero que siempre me dé positivo. ¿Ok? Así que ¿cuándo va a dar positivo? ¿Cuándo va a dar positivo? Cuando el teta medios esté
está en el primero o en el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Y cuándo va a dar negativo? Es que va a ser más fácil anotarlo acá. ¿Cuándo va a dar negativo? Cuando esté en el segundo o en el tercer cuadrante. O sea, cuando esté entre pi medios y 3 pi medios. Eso ahí está donde se mueve entre el segundo y tercer cuadrante. Ahí el coseno es negativo. ¿Ya? Pero eso quiere decir entonces que si multiplico por 2 todo esto, el teta se mueve entre pi y 2 pi. Y 3 pi, perdón. Y 3 pi. Si el teta, uy, no parece 3 eso. Si el teta se mueve entre pi y 3 pi, entonces el coseno, este coseno que está aquí, tiene que darme negativo. ¿Ya? Y yo quiero que me dé positivo, así que le tengo que agregar un menos adicional. ¿Ya? Y si el teta se mueve afuera de estos valores, si el teta se mueve entre, por ejemplo, 0 y pi, entonces ahí va a ser el teta medio positivo y el coseno me va a dar positivo. ¿Ya? O sea, en resumen, esta integral que dice raíz de 2 por la integral de 2 a 2, de 0 a 2 pi, la voy a separar en la integral que va de 0 a pi y la integral que va de pi hasta 2 pi. ¿Sí? Porque entre 0 y pi, yo puedo cambiar esa raíz por el raíz de 2 coseno de teta medios. Raíz de 2 coseno de teta medios. ¿Sí? Sin ningún cambio de signo. Pero si estoy entre pi y 2 pi, entonces aquí funciona el negativo, y cuando yo despejo esta raíz, paso el negativo para el otro lado. Así que me queda menos raíz de 2 por el coseno de teta medios. De teta. ¿Ok? Esta raíz tiene dos despejes, uno con más o uno con menos, y depende de en qué intervalo esté el teta. ¿Ya? ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Si no lo hacen, esto lo advierto, si no lo hacen, seguramente la integral le va a dar 0, porque se van a cancelar los signos y cuando usted evalúa al final le va a dar 0. Es muy, muy, muy probable. Y la longitud de arco no es 0. ¿Ya? Ya, pero ya está todo listo. Aquí me salté un raíz de 2. Ya está todo bien. Junto a las raíces me queda 2 veces la integral de 0 hasta pi de coseno de teta medios. Y por otro lado tengo menos 2 por la integral de pi hasta 2 pi de la misma integral de coseno de teta medios. ¿Ya? Y no da 0, no va a dar 0 para nada. Tiene distintos límites de integración. Y lo calculo. La integral de coseno es seno, ¿sí? Pero como tiene el medios, tengo que ponerle un 2 adicional. ¿Sí? Así que va a quedar, con el 2 de afuera, va a quedar un 4. Todo esto entre 0 y pi. Y con el otro lo mismo. La integral de coseno es seno, pero el medios obliga a poner un 2 adicional adelante. Con el otro 2 queda un 4. Todo esto entre pi y 2pi. ¿Ya? Voy a sacar el 4 fuera y voy a evaluar. Seno de pi partido en 2. Seno de pi medios. Eso da 1. Y menos seno de 0, que eso da 0. ¿Sí? Menos, ahora tiene que ser el seno de 2 pi medios, que es seno de pi, que es 0, menos el seno de pi medios, que es 1. ¿Ya? Así que esto da un lindo, menos con menos da más, así que adentro del paréntesis da 2, y esto es 4 por 2, que es 8. Y ahí terminamos. ¿Cuánto mide el cardioide completo? 8 unidades. ¿Ya? Y ahí estamos. ¿Ok? Ejercicio de doble intención. Una vez que vean una curva en polares, así se ven, ¿ya? Y si ya está el R despejado en polares, es súper fácil calcular la longitud de arco con la fórmula que dedujimos, ¿ya? Si no lo hubieran hecho, hubieran tenido que hacer el XY, reemplazar el R con la fórmula, y les van a quedar funciones mucho más raras de calcular, ¿ya? Es mucho más largo. Eso. ¿Dudas, consultas?
¿Algo que no se entienda? ¿Nada? Ok. Ya, últimos dos ejercicios. Estos tres entonces son de longitud de arco. La primera materia que vimos el lunes. Ahora vamos a ver la materia que vimos el miércoles, que era volumen. En este curso van a ver tres formas de calcular para calcular volumen. Esta es la primera, que se llama por secciones transversales. Ujú. ¿Qué hay que hacer acá? Voy a ilustrar lo que hay que hacer en este ejemplo. Es mucho más fácil mostrarlo con ejemplo. Dice, S es un sólido con base circular de radio 1 y las secciones transversales paralelas perpendiculares a la base son triángulos equiláteros. Ya, mucha información, pero lo vamos a llevar a un gráfico. Ya, ¿qué es lo que pasa? Esto es un sólido que tiene la base, un círculo. Entonces yo lo voy a dibujar como en 3D. Me disculpen si mi dibujo es malísimo. O si mi dibujo es muy malo, me disculpan. Ojalá que se pueda entender. Ya, entonces en la base tengo un círculo de radio 1. Entonces ahí está en la base. Ya, ese círculo de radio 1 puedo encontrar en la fórmula, está más o menos conocido. Y dice que las secciones transversales paralelas entre ellas, se supone que las secciones son paralelas. Secciones significa corte. ¿Ya? En palabras más simples, son cortes transversales perpendiculares a la base, o sea, perpendiculares al círculo. Son triángulos equiláteros. O sea, desde aquí hacia arriba, yo construyo triángulos equiláteros. ¿Sí? Por ejemplo, tomando esta distancia, yo construyo un triángulo equilátero. Después yo tomo esa distancia, que es más chica, y construyo otro triángulo rectángulo que va a ser más chico. Y así con todas las distancias que aparecen que tienen base el triángulo. Se van construyendo triángulos equiláteros. ¿Ya? Entonces si yo borro los ejes, dije borro los ejes. Sí, casi lo hice bien. Quería borrar solo eso. Ahí. Entonces lo que se va formando infinitamente es como un... voy a dibujar hacia atrás también. O sea, hacia atrás tengo más cosas. Tengo más montañitas. Entonces queda como algo así. Por supuesto a mí no me va a salir. Queda como algo así. Algo así. ¿Ya? Donde si yo corto, yo hago un corte en esto, lo que se ve es un triángulo rectángulo. No, no está ahí bien. Ahí. Si yo hago un corte, lo que se ve es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Esa es la figura. ¿Ya? Cuesta verla. Lo que más va a costar en estos ejercicios es mirar la figura. ¿Ya? Se supone que cada corte que yo hago se forma un triángulo rectángulo y la base es un círculo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que es situar esta figura en el eje donde los cortes sean perpendiculares al eje X, o sea, como lo habíamos dibujado antes. Tengo ahí el eje Y, acá el eje X, ¿sí? Acá está la figura, ahí está el círculo, y aquí están los triángulos. Ahí, ¿ya? Eso. Entonces yo tengo que ser capaz de calcular el área de este triángulo sabiendo que esa distancia es X. Sabiendo que aquí está el X, aquí está el origen, ¿sí? Necesito el área de ese triángulo y después yo hago, el volumen va a ser la integral desde el 0 hasta este valor que está aquí, desde 0 hasta todo lo que recorre el X. El X no se puede pasar de la circunferencia, ¿sí? Lo único que sé hasta ahora es que aquí hay un 0, tengo que integrar entonces, perdón, tengo que ir más atrás, tiene que recorrer todo el círculo, así que en realidad tiene que ir desde aquí hasta acá, ¿ya?
Y tengo que saber escribir de alguna forma el área de ese triángulo, que depende del X. ¿Ya? Ese 0 no va. Tengo que decidir bien de dónde hasta dónde va. ¿Ok? Esa es la lógica de estos ejercicios. Vamos a calcular volúmenes como integrales del área, de la función área. ¿Ya? Y ahí veamos cómo da. Veamos estos puntos. Para saber de dónde hasta dónde se mueve el X, tengo que usar el hecho de que el círculo tiene radio 1. Y yo lo situé de manera que el centro esté en el origen. Así que en el eje X, aquí parte desde el -1 y aquí llega hasta el 1. Porque es un círculo de radio 1. ¿Ya? Así que eso es lo primero. Los bordes de la región de integración van desde el -1 hasta el 1. Y ahora necesito el área. Entonces necesito que cada X que yo dibuje acá, cualquier X que yo dibuje entre medio, necesito saber cuánto es esta distancia. Porque esa distancia me va a dar lo voy a marcar con color mejor. Esa distancia me va a dar el lado del triángulo equilátero. ¿Ya? Pero si yo miro esa distancia, si este fuera, eh, voy a mirar el dibujo desde arriba. Si este fuera el eje X y este fuera el eje Y, entonces yo desde arriba estoy mirando el círculo. Perdón. Desde arriba yo estoy mirando el círculo. Y esa línea con rojo que acabo de marcar es esta línea. Esa línea que está ahí. Entonces, en realidad, ¿cuánto es la altura del valor X? Es una función del X. Y hacia abajo es otra función. La primera función es esa, es la mitad de la circunferencia, y la otra función es la otra mitad. ¿Ya? Eso es porque la circunferencia de radio 1 no es una función. Si yo la despejo, me queda un más menos, 1 menos x cuadrado. No es función, tiene dos posibilidades, o un más o un menos. Tiene dos imágenes. ¿Ya? Si me quedo con la mitad de arriba, es la que tiene el más. Y si me quedo con la mitad de abajo, es la que tiene el menos. ¿Ok? Así que en realidad, ¿cuánto es la distancia total de esa línea con rojo? Bueno, es 2 veces lo que recorrí hacia arriba. ¿Ya? Así que es la integral de -1 hasta 1 de 2 veces la raíz, la raíz de 1 menos x cuadrado. Todo esto de x. ¿Ya? Es la distancia, es lo que recorrí hacia arriba, que está copiado hacia abajo. ¿Ya? Son dos funciones distintas. ¿Ok? Si yo me paro en otro x, es otra distancia, pero es en función de x. Es cuánto da la función. ¿Ya? Y hay que integrar esto. ¿Ok? Profe, Dígame, pregunte. el área de los triángulos, cualquier cosa así, no toma ninguna Perdón, me relevancia. faltó calcular el área. Sorry. Eso era el lado. Perdón. Ahora sí, que yo creo que me iba a preguntar eso. ¿Sí? Ujú. Tengo recién el lado, sorry, me estoy adelantando. El lado del triángulo es lo que acabo de decir. Es 2 por raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Pero yo necesito el área. ¿Ya? Y truco de PSU, no sé, como quieran decirlo. En un triángulo rectángulo, la altura es raíz de 3 medios por el lado. Siempre. Lo puedes sacar por Pitágoras en general. ¿Ya? Pero eso siempre es verdad. Así que, ¿cómo queda el área? Es base por altura dividido en 2. O sea, es el lado 2 por 1 menos x cuadrado por la altura, que es raíz de 3 medios, por el mismo lado, 1 menos x cuadrado, todo esto dividido en 2. O sea, voy a multiplicar todo por un medio. ¿Ya? Y queda bastante más simple. Menos mal que me avisó porque estaba escribiendo una tontera. ¿Ya? Necesitaba el área. ¿Ya? Que es base por altura dividido en 2. Se van los 2, se van esos 2 también, me queda raíz de 3, y la raíz con la raíz se van, lo que es maravilloso, y me queda 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Así que, en realidad, la fórmula, lo que había que meter acá adentro, el área, es raíz de 3 por 1 menos x cuadrado de x.
integral súper sencilla. Así que saco el raíz de 3, me queda entre menos 1 y 1, la integral de 1 menos x cuadrado de x. Y aquí podría hacer un truco adicional. La función 1 menos x cuadrado es una función par. Par significaba que si cambiaba el x por menos x, queda igual, ¿ya? Y tengo un intervalo simétrico. Está desde el menos 1 hasta el 1. Entonces, esta integral es lo mismo que, estoy escribiéndolo igual 2 veces, es lo mismo que 2 veces el raíz de 3 por la integral de 0 a 1 de la misma integral, o sea, de la misma función. Eso porque es par y porque el intervalo es simétrico. Puedo hacer eso. Ya me queda 2 veces la misma integral. Para no tener que evaluar en el menos 1 que me va, que posiblemente me va a confundir con los signos. ¿Ya? Así que esto es 2 raíz de 3 por la integral de 1, que es x, evaluado entre 0 y 1, menos la integral de x cuadrado, que es x cuadrado tercios, evaluado entre 0 y 1. Entonces esto da 2 raíz de 3 de x evaluado en 1 y en 0, menos un tercio de x cubo evaluado entre 1 y 0. ¿Ya? 1 al cubo, 0 al cubo. Así que me queda mucho más fácil que evaluar el menos 1. Así que todo esto nos da 2 raíz de 3 por 1 menos un tercio, o sea, 2 tercios. ¿Estoy bien? Sí. Y entonces todo esto es 4 tercios de raíz de 3. Y ahí está. Y ahí está el cálculo final. ¿Bien? Ese es nuestro volumen de la figura extraña esta que está acá, que tiene esta forma súper extraña. ¿Ok? Pero eso es secciones transversales. Si usted se sabe el área de la sección transversal que depende de X, después la integra. Y ahí tiene que tener bien los intervalos de integración. ¿Dudas? ¿Consultas? Algo que no se entienda. En general van a ser... toda la dificultad radica en que usted encuentre bien el área en función de X. Si lo logró, fantástico. Lo demás no debería ser problema. Vamos con el último del día de hoy. Tengo aquí, voy a hacer trampa, tengo dibujos a la mano para ir explicando esto porque yo dibujo horrible. Déjenme llevarme esto un poquito más hacia abajo mientras. Ya, dice acá, los ejes de 2 cilindros horizontales, ambos de radio A, así que el A es positivo en este caso, se intersecan en ángulo recto, que es la figura que está acá. Tengo 2 tubos que se están intersectando y hay que encontrar el volumen del sólido de intersección. O sea, donde se intersecten, se supone que los cilindros son huecos, tienen espacio, ¿ya? Pero me están preguntando el espacio que está entre ellos cuando se intersectan. ¿Ok? Entonces ahora piénsenlo como que son tubos sólidos y entre medio me queda algo sólido. ¿Ya? Esa es la lógica del ejercicio. ¿Ok? Ya, lo primero es intentar imaginarse qué es lo que queda entre medio. Por eso necesito el dibujito que está aquí. ¿Ok? Si usted empieza a ver los puntos de intersección, se forma un cuadrado. Por ejemplo, aquí hay un punto de intersección, acá que está su imagen al otro lado, acá está el mismo punto y acá está el otro lado. Entonces lo que se forma si yo hago un corte acá es un cuadrado. ¿Sí? Y en la medida que me voy hacia arriba, los cuadrados son más chiquititos, y a medida que me voy hacia abajo, hasta la mitad del cilindro, los cuadrados son más grandes, hasta llegar justo a la mitad. En la mitad debería quedar un cuadrado así grande. ¿Ya? Pero de ahí, si voy más abajo, se empiezan a achicar los cuadrados de nuevo. ¿Ok? Así que lo que tengo es esto que está en la figura que acompaña este ejercicio. Ese es el volumen, ya que es súper difícil imaginárselo, por eso hice trampa y lo puse ahí. ¿Ya? Así que eso es lo primero, ese es el volumen que quiero calcular. Y aprovechándome de esto, de que estos cortes transversales que estoy haciendo forman cuadrados,
esos van a ser los que yo voy a integrar, ¿ya? O sea, lo que yo en la práctica voy a hacer para calcular esto es que voy a imaginarme el eje X, acá está el eje Y, aquí está un eje Z, que ustedes no han visto nada en 3 dimensiones, así que no me voy a preocupar, pero los cuadrados los voy a situar así, ¿ya? Es como acostar esta figura, ¿ya? De manera que el X va recorriendo, el X está en algún puntito entre medio, voy a dibujar de nuevo esto, y el cuadrado que yo quiero calcularle el área está aquí. Ahí está mi variable X, y yo necesito saber cuánto mide este cuadrado. ¿Ya? Es la misma figura que está ahí hacia arriba, pero la voy a acostar, ¿ya? Donde cada cuadrado ahora está perpendicular al eje X. ¿Ok? Ya, pues entonces hay que entender cuánto mide este cuadrado. Voy a volver al dibujito tridimensional. Supongamos que ese cuadrado que está dibujado acá es el que marqué aquí. Ahí. El que marco acá, con donde está ese punto. Uy, ese, no puedo marcarlo, perdón. Oh, ¿qué hice? Ahí sí. Donde está ese punto, el punto opuesto y el punto opuesto acá. Y ahí hago el corte. ¿Ya? Si yo miro ese cuadrado de frente, ahí está el cuadrado, lo que se ve alrededor de él son los tubos. ¿Sí? Aquí están los tubos así. ¿Ok? Y si miro ese cuadrado por acá, mirándolo desde aquí, la distancia, esta distancia que ahora voy a marcar con otro color, la distancia esta que está acá, esa distancia, uy, ahí me queda horrible, esa distancia, si yo ahora la miro de frente, desde aquí, se ve el círculo. Está el círculo, ahí está intersectado por el otro tubo, y esa distancia que acabo de marcar con azul, se ve aquí. Es esa distancia. ¿Ya? Hay que tener harta imaginación para darse cuenta, pero esa es la idea. Si yo hago un corte a esta figura que está acá, uno de los cuadrados que se forman, para que tope en el cilindro, tiene que ir de un puntito a otro en el cilindro. ¿Sí? Así que va a pasar lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, donde si este es el X, si aquí estoy a una distancia X, y acá está mi eje Y está hacia el lado de mi eje Y, este pedacito de círculo, ¿sí? Es, si la circunferencia era X cuadrado más Y cuadrado igual A cuadrado, ahora es de radio A, este pedacito de círculo es la raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Y el otro pedacito es la misma función, pero con un negativo. A cuadrado menos X cuadrado, pero con un negativo afuera, ¿sí? Así que si quiero saber cuánto mide este largo, que va a ser el largo del cuadrado, es 2 veces lado del cuadrado, va a ser 2 veces la distancia que hay desde el X hasta la curva, hasta el círculo. O sea, es A cuadrado menos X cuadrado. ¿Ya? Ese es el lado del cuadrado. ¿Sí? Y si lo quiero ahora su área, entonces área del cuadrado, ¿sí? Va a ser ahora esto al cuadrado, que es 4 por A cuadrado menos X cuadrado. ¿Ok? Entonces lo difícil está en entender qué forma tienen estos cortes transversales, que son cuadrados, ¿sí? Y además saber cuánto es el largo de cada uno de esos cuadrados. ¿Ya? Ya de ahí para adelante la integral es súper sencilla. Después, ¿qué otra cosa? ¿Dónde se mueven los X? Eso es otra parte importante. ¿Dónde se mueven los X? Se mueven desde... se mueven... ¿dónde está tengo que ver el cuadrado más grande? El cuadrado más grande se forma aquí en la mitad. ¿Sí? Y en la mitad, la distancia de aquí hasta el borde es el radio. O sea, es A. ¿Ok? Por ende, el cuadrado completo, el cuadrado más grande que se forma,
va desde, puede poner, si está en el origen, entonces puede hacerlo desde menos A hasta A. ¿Ok? Entonces, o sea, esta distancia es aquí justo la que está al medio. ¿Sí? Yo voy a pensar que puse justo ese puntito justo en el origen. Entonces es A hacia atrás y A hacia adelante. Así que tengo la integral, mi volumen entonces va a ser la integral desde menos A hasta A de la función 4 por A cuadrado menos X cuadrado, todo esto de X. ¿Ya? Y va a ser una integral súper sencilla. Entonces esto es, el 4 lo voy a sacar, la integral de A cuadrado es A cuadrado X, pero evaluado entre menos A y A, y después la integral de X cuadrado es X cubo tercios, pero evaluado entre menos A y A. ¿Ok? Y lo calculo. Va a ser 4 por el A cuadrado por el X evaluado en A menos el X evaluado en menos A. Menos un tercio del X cubo evaluado en A menos el X cubo evaluado en menos A. Y evaluado en menos A sale un menos adicional. ¿Sí? Menos A al cubo es lo mismo que menos A cubo, porque está elevado a una potencia, a un exponente impar, perdón, impar. Así que todo esto da 4 por 2A por A cuadrado, que es 2A cubo, menos un tercio, y aquí también sale un 2A cubo. 2A cubo menos un tercio de lo mismo me da 2 tercios de A cubo, no, 2 tercios de 2A cubo, eso, y ya tengo el valor total. Esto da 16 A cubo partido en 3. Y ahí está. ¿Ok? La integral, de nuevo, la integral es súper sencilla en general en estos ejemplos, pero lo feo es entender que esto estaba hecho por cuadrados y que la función x depende de estos círculos otra vez. ¿Ya? Estos círculos que están atrás, como función, escritos como función. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que no se entienda? ¿No? Ya. Mañana voy a publicarles la guía de estos ejercicios de longitud de arco y de volumen. Faltan ver cosas de volumen, así que en esa guía van a estar mezcladas las técnicas, ¿ya? Pero esta es la primera de las técnicas para calcular volumen. Eso. Eh, voy a publicarle esa guía entonces para que puedan practicar, ¿ya?